Son el infierno en la tierra. Pueden matarnos sin dejar rastros. Si te alcanza una de esas cosas, quedas asado. Expulsan gases tóxicos. Pueden torturarnos durante días. Creí que iba a morir en un lugar abandonado por Dios. Los científicos arriesgan sus vidas para predecir cuándo harán erupción. A veces sucede y el magma comienza a surgir de pronto. Existe uno en la luna de Júpiter que expele azufre líquido. Io es realmente un lugar infernal, pero iría allí sin dudarlo. Y hay otro al acecho, justo debajo de nuestros pies, que podría terminar en cualquier momento con la civilización tal como la conocemos. Nada se parece a esto, y espero no verlo en toda mi vida. Descubre todo lo que debes saber sobre volcanes. ¿Por qué los tiburones no pueden dejar de moverse? ¿Estoy más seguro debajo de un puente o en mi auto? ¿Alguna vez habrá trasplantes de cerebro? ¿Qué regula la temperatura del cuerpo y hace que tengamos sangre caliente o fría? ¿Hay ahora más desastres naturales que antes? Todo lo que debes saber sobre volcanes. En los Estados Unidos hay varios volcanes poderosos. En las islas de Hawái, el monte Kilauea hace 20 años que está en erupción. En el Pacífico Norte, en 1980, explotó la cima del monte St. Helens, con resultados devastadores. Con la mayoría de los americanos, que los volcanes son algo de lo que no necesitan preocuparse, se equivocan. Entre búfalos y fuentes termales burbujeantes, hay algo que necesita. Está profundo bajo la superficie. Tiene el poder de convertir en... Se lo llama supervolcán. Debajo de uno de los parques nacionales, Yellowstone. El tipo de volcán de Yellowstone es de los que quizás producirían más destrucción que cualquier otro volcán. El cráter de Yellowstone es enorme. Cubre casi 4.000 kilómetros cuadrados. Es tan vasto que solo fue descubierto en 1980 cuando los satélites lo vieron desde el espacio. Yellowstone no tiene un volcán típico, con laderas chorreantes. Pero no se equivoquen. Con los 17.000 kilómetros cúbicos de magma en su interior, es por mucho el volcán más grande del mundo. Esto es lo que los científicos predicen que sucedería si Yellowstone estalla. La fuerza explosiva de la erupción enviaría ceniza volcánica a más de 48 kilómetros en la atmósfera. Una avalancha de rocas, gases y cenizas arrasaría la Tierra a más de 1.100 kilómetros por hora. Todo a 10.000 kilómetros a la redonda de la erupción quedaría aniquilado. A 100 kilómetros de distancia, la ceniza tendría 3 metros de espesor. Dado que solo se necesitan 20 centímetros de ceniza para vencer un techo por el peso, los hundimientos de viviendas se cobrarían miles de vidas. No estamos entrenados o preparados ni listos para una catástrofe de tal magnitud. Nada se parece a esto y espero no verlo en toda mi vida. Incluso a kilómetros de distancia, la ceniza pesada sofocaría a los que quedaran atrapados fuera. El número de víctimas podría medirse en millones. ¿Qué posibilidades hay de que ocurra? Los científicos saben que sucedió antes. Estos son restos de rinocerontes prehistóricos, camellos y caballos congelados en sus momentos finales, asfixiados por la ceniza sofocante de una antigua y descomunal erupción. Estaban a más de 1.500 kilómetros de la erupción. Es más, Yellowstone hizo erupción 3 veces en el pasado. Una vez fue hace 2.100.000 años. La siguiente hace 1.300.000 años. Y la última erupción tuvo lugar hace 640.000 años. Eso es aproximadamente cada 700.000 años. Si es que las erupciones del pasado son un indicativo de lo que puede ser, podría ser en cualquier momento. En cualquier momento puede ocurrir, con un margen de 10.000 años. Hay indicios de actividad debajo de Yellowstone. A fines de 2003, 5 bisontes muertos fueron hallados en el lecho de un río en el parque. Se veían como si hubiesen muerto de pie y alguien los hubiese empujado. La causa de su muerte fue una súbita emanación tóxica de gas subterráneo.
y Yellowstone tiembla con más de 1000 sismos pequeños cada año. Si ocurriera un sismo lo bastante grande, este podría desplazar las rocas cerca de la cámara de magma y podría desencadenar una erupción volcánica. Típicamente el magma surge lentamente, salen gases y se produce un torrente de lava. A veces sucede algo donde el sistema se libera, por así decir, y el magma surge de pronto. En el peor de los casos pueden explotar chimeneas múltiples, provocando la mayor erupción volcánica imaginable. Pero incluso una erupción mucho más pequeña podría ser devastadora. Lugares alejados como Salt Lake City quedarían cubiertos de cenizas en 5 horas. Los rayos provocados por la enorme nube de humo desatarían incendios forestales. Ningún científico puede estar seguro de cuándo Yellowstone hará erupción. Pero de algo sí están seguros. La mayoría de los científicos estarían de acuerdo en que existe vulcanismo en el futuro de Yellowstone. Tal vez no suceda en 1000 años, pero probablemente vuelva a suceder. Tal vez nunca nos encontremos con una erupción supervolcánica en toda nuestra vida. Pero aún hay mucha acción allá afuera. En todo el mundo hay 1500 volcanes activos. Unos 22 están en erupción simultáneamente. Incluso hay actividad volcánica en el lecho oceánico. Generalmente los volcanes se forman donde las grandes placas tectónicas de la Tierra se unen o separan. Pero a veces, un punto débil en medio de una placa permite que surjan rocas fundidas a la superficie. Las rocas fundidas son llamadas magma. Cuando aumenta la presión de gas en el magma, esta lo obliga a salir a la superficie. El magma es caliente, son rocas fundidas que surgen a través de la corteza terrestre. Una vez que llega a la superficie, se convierte en lava y comienza a enfriarse. Hay muchos tipos de volcanes. Los estereotípicos de forma triangular son conocidos como volcanes estrato. Son los más letales porque tienen un magma denso, lo que significa mucha acumulación de presión hasta que finalmente estallan expulsando rocas y cenizas a varios kilómetros a la redonda. El segundo tipo son los volcanes escudo. Es como lo que sucede en Hawái, donde el magma no es tan explosivo, pero tiende a surgir y a fluir. En Hawái se puede caminar por los ríos de lava y se puede tomar fotografías. Pero no se engañe con la tranquilidad de esta lava. Es lenta, pero todo lo que no se mueva será eliminado. Tanto si hacen erupción en forma explosiva como si fluyen suavemente, los volcanes son asesinos. He aquí algunas estadísticas mortales. El 13 de noviembre de 1985, en la ciudad de Armero, Colombia, lo que parecía ser una erupción relativamente pequeña se convirtió en uno de los mayores desastres del siglo XX. Esto es lo que sucedió. El pico de Nevado del Ruiz estaba cubierto de nieve. Cuando hizo erupción, la nieve se fundió, causando un torrente devastador de lodo y rocas, conocido como lahar. Quedar atrapado en el lahar es como quedar atrapado en concreto húmedo. El lodo se precipitó por la ladera de la montaña y mató a 25,000 personas aproximadamente, siendo el tercer desastre volcánico más letal conocido por el hombre. La erupción del monte Pelé en Martinica en 1902 no fue pequeña. La explosión creó una nube caliente de cenizas, rocas y gases que se precipitó por las laderas matando todo a su paso. Este fenómeno se conoce como flujo piroclástico. Los flujos piroclásticos son potencialmente más mortales para los humanos. Son impredecibles y la velocidad que tienen y la temperatura los hace completamente letales. Si te alcanza una de estas cosas, quedas asado. En Martinica se cobró 29,000 víctimas. Luis Auguste Siparis, un prisionero de la cárcel local, resultó ser el único sobreviviente. Los gruesos muros que debían castigarlo, en realidad, lo salvaron. La erupción volcánica más mortal en la historia moderna fue en Tambora, Indonesia, en 1815. 92,000 personas murieron como consecuencia de ella. Tambora estuvo en erupción durante 5 días seguidos. 10,000 personas murieron de inmediato por la explosión. El resto murió de hambre en los meses sucesivos, ya que la erupción aniquiló sus cultivos y sus volcanes. Su fuego nos atrae. Pero si nos acercamos demasiado, podemos ser devorados vivos.
El encuentro cercano de Michael Benson sucedió en 1992. Era el líder de un equipo de filmación de 3 personas que rodaba desde un helicóptero el cráter activo del volcán Pu'u'o'o en Hawái. Con la esperanza de obtener el ángulo de cámara perfecto, el helicóptero se colocó justo en el borde del cráter. Entonces sucedió el desastre. Una explosión de dióxido sulfúrico alcanzó los motores del helicóptero. El equipo cayó desde el cielo. Se salvaron de caer en un lago de lava. Si hubiesen caído en la lava, nadie habría sabido dónde estaban. Habrían quedado desintegrados. Esto es porque la lava que sale de estos volcanes tiene una temperatura de más de 1200 grados centígrados. El accidente separó a los 3 hombres en esta caldera de gas denso. Ninguno sabía si los otros estaban vivos. Un hombre salvó su vida trepando por las cenizas de la pared del cráter y caminando hasta ponerse a salvo. Al final del primer día, socorristas bajaron sogas en medio de la niebla, pero nadie se aferró a ellas. En el segundo día, un helicóptero levantó a otro miembro desde el piso humeante del cráter. Pero aún no había señales de Michael Benson. Los humos nocivos inflamaron su garganta, dificultando su respiración. En el tercer día comenzó a alucinar. Con el tiempo que se agotaba, los socorristas despegaron para buscar a Benson. Mi mayor temor fue que nuestra turbina fuera alcanzada por el mismo tipo de humo y que se averiara. Si esto hubiese sucedido, habríamos caído en el cráter. Lograron permanecer en el aire mientras buscaban desesperadamente a través de las nubes densas de gas sulfúrico cualquier señal de vida. Finalmente, las nubes de gas se disiparon unos segundos en el lugar justo. Una imagen que nunca olvidaré es la del señor Benson, aferrado a la pared del cráter con su mano izquierda y la mano derecha extendida hacia nosotros. Recuerdo que le grité a Tommy por el intercomunicador que estaba vivo. Pero aún debían rescatarlo y ponerlo a salvo. Bajaron una red de rescate que tuvo que buscarlo a ciegas en la pared del cráter. Finalmente, Jude sintió algo. La cuerda del helicóptero se tensó y volamos fuera de la nube de humo hacia el cielo azul. Allí estaba el señor Benson, sentado en la red de rescate y vivo. No podíamos creerlo. Ambos gritábamos en el intercomunicador porque sabíamos que lo habíamos logrado. Vino mi esposa y me abrazó y mis hijos también estaban. Entonces me subieron a una ambulancia, mi cuerpo colapsó, entré en estado de shock. Dios me daba otra oportunidad y no iba a desperdiciarla. Benson fue afortunado, pero muchos no escaparon. En el siglo pasado, los volcanes se cobraron cerca de 70,000 vidas. Los científicos han sido bastante acertados en el estudio de cómo funcionan los volcanes, pero para salvar vidas intentan conocerlos mejor. Cada volcán es diferente. Se pueden hacer predicciones falsas. Uno puede decir va a hacer erupción y luego no pasa nada. Todos dirán, estos científicos no saben de lo que hablan. Entonces luego sucede. Pero en el Popocatépetl, cerca de la Ciudad de México, los científicos acertaron. Cuando el volcán comenzó a expulsar ceniza y vapor en 1998, los residentes comenzaron a preocuparse de que la montaña humeante hiciera erupción. La tierra comenzó a temblar con una serie de sismos pequeños. Los científicos comenzaron a monitorear al volcán, pero aseguraron a los lugareños que estaban a salvo. En diciembre de 2000 cambiaron de parecer. Predijeron que una erupción tendría lugar en los próximos 2 días. Las autoridades evacuaron a decenas de miles de personas. Y tuvieron razón. 48 horas después, el Popocatépetl desencadenó su mayor erupción. Milagrosamente, nadie resultó herido. ¿Cómo lo supieron los especialistas? Es posible que no se tenga mucho tiempo antes de la gran erupción, pero hay señales inequívocas que son enviadas por esas grandes erupciones. Los sismos generalmente son la primera pista de que un volcán se está despertando. Cuando se acercan las erupciones, la actividad sísmica se intensifica con sismos más frecuentes. Pueden haber cientos de pequeños temblores en un solo día. Los vulcanólogos buscan una deformación, una manera atractiva de decir que una parte del volcán se está hinchando o hundiendo.
Muchas veces, si hay acumulación de presión, la cima tiende a hincharse. La cima aumenta su volumen. Antes de la erupción de 1980 del monte St. Helens, la ladera norte de la cima se hinchó más de 120 metros. Los vulcanólogos nunca pueden estar un 100% seguros, pero estos indicios llamados fenómenos precursores indican que el magma está en movimiento, empujando a las rocas más sólidas hacia afuera. En el Popocatépetl, la bandera roja para los geólogos fue el incremento de la actividad sísmica, mientras que el flujo de ceniza volcánica del cráter no se modificó. Eso significaba que se estaba acumulando la presión, por lo que lanzaron la alerta que salvó miles de vidas. Es tal vez la erupción volcánica más famosa de la historia. Hace 2000 años, el Imperio Romano fue sacudido desde sus entrañas por un desastre natural de proporciones épicas. La historia comienza temprano, en un día de verano del año 79. Los habitantes de la próspera ciudad costera de Pompeya advirtieron una serie de pequeños temblores durante la mañana. A inicios de la tarde, sin duda algo se estaba gestando en la montaña cercana. El Vesubio estaba a punto de desatar su ira. Una nube gigante de gas caliente y lava fundida fue lanzada hacia la atmósfera. A medida que se enfriaba, una lluvia de cenizas y rocas cayó sobre la tierra. El día se convirtió en noche. Los habitantes de Pompeya no tenían idea de lo que estaba sucediendo. Tal vez los dioses estaban enfadados con ellos. Algunos se trasladaron a una bahía cercana con la esperanza de ser rescatados. Otros tenían demasiado miedo para huir. Al promediar la tarde, 100 millones de toneladas de piedra, pómez y ceniza cayeron sobre Pompeya. La cubrieron con una capa de más de 30 centímetros de espesor, pero acechaba otra amenaza aún mayor. El monte Vesubio tenía ahora un agujero gigante en su vientre, y de pronto el volcán colapsó desencadenando una avalancha mortal, un torrente piroclástico. Esta mezcla incandescente de ceniza caliente, gas tóxico y rocas bajaba de la montaña a 240 kilómetros por hora. Su temperatura era superior a los 500 grados centígrados. Esta pared mortal no tocó a Pompeya, sino que fue directo al pueblo de Herculano, a pocos kilómetros de distancia. En segundos, Herculano fue historia. El flujo incineró instantáneamente todo a su paso. Mientras caía la noche, siguió lloviendo ceniza sobre Pompeya, quedando atrapada mucha gente dentro de sus casas. Los techos colapsaron aplastando a los que estaban en su interior. Luego otra serie de sismos y otro flujo piroclástico mortal. Esta vez fue directamente hacia Pompeya. Este torrente de rocas incandescentes se detuvo muy cerca de la ciudad, pero la nube de gas tóxico que llevaba consigo siguió avanzando. Sofocación por dióxido de carbono e incineración por el ácido hidroclorhídrico caliente fue la muerte dolorosa que cayó sobre Pompeya. Finalmente, otro flujo piroclástico enterró esta ciudad de cadáveres. En solo 18 horas, el Vesubio escupió más de 10.000 millones de toneladas de roca, matando a 5.000 personas y borrando todo rastro de Pompeya. Pero en 1594, un equipo que construía un acueducto tropezó con los restos de la ciudad. Desde entonces, se sucedieron las excavaciones. Lo que fue descubierto sorprendió al mundo. El manto final de cenizas convirtió a Pompeya en una cápsula del tiempo, preservando templos, tiendas y casas exactamente como eran en el año 79 de nuestra era. Al descomponerse, los cuerpos de las víctimas dejaron huecos en la ceniza endurecida que permitieron a los arqueólogos fabricar estos moldes fantasmales.
Estos son los espantosos momentos finales de hombres, mujeres y niños cuyas vidas se llevó el Vesubio. El Vesubio hizo erupción unas 12 veces más desde el año 79, aunque ninguna fue tan letal. Y ninguna tuvo la fuerza suficiente como para impedir que se construyera una ciudad enorme a la sombra del volcán. Más de 1 millón de personas viven en Nápoles, a solo 13 kilómetros del Vesubio. Sabemos que el Vesubio es un peligro y que pronto hará erupción, pero ¿qué podemos hacer? Los científicos dicen que una erupción grande podría enterrar la metrópolis en menos de 1 minuto. Pero no tienen idea de cuándo. Gente de todo el mundo vive en las proximidades de los volcanes. Sus destinos están en las manos de la naturaleza. Pero díganle esto a la gente de la isla Heimaey, en Islandia. Cuando el volcán de este centro pesquero hizo erupción, los lugareños contraatacaron. El 23 de enero de 1973 se abrió una grieta en la corteza terrestre cerca del volcán Helgafell. La grieta se convirtió rápidamente en una fisura de 2 kilómetros que lanzó al aire una pared de fuego. Nació un nuevo volcán. Los lugareños lo llamaron Eldfell. La fisura estaba a solo 1 kilómetro de la ciudad de Vestmannaeyjar. Un torrente de 10 metros de altura de lava fluyó hacia la ciudad a una velocidad de entre 3 y 8 metros por día. La ceniza enterró decenas de casas y obligó a la mayoría de los residentes a evacuar a tierra firme. A principios de febrero, oficiales del gobierno y voluntarios comenzaron a contraatacar al fuego usando el sistema de agua local para rociar la lava incandescente. El agua enfrió y aminoró la marcha del torrente. Pero si querían salvar la ciudad y el puerto de pesca vital, necesitaban hacer más. Trabajadores del gobierno cavaron largas trincheras para intentar desviar las rocas fundidas de la ciudad y del puerto. También intercomunicaron 30 kilómetros de conductos y trajeron 43 bombas para rociar enormes cantidades de agua de mar sobre el torrente. La lucha continuó durante más de 5 meses. Pero en julio, el nuevo volcán Eldfell se fue a dormir. Hacia el final de la batalla, los obreros habían bombeado aproximadamente 1.600 millones de litros de agua de mar sobre el torrente de lava. El volcán destruyó más de 300 casas y locales comerciales, pero gracias al esfuerzo valiente, los trabajadores salvaron gran parte de la ciudad. Y lo más importante, el puerto de pesca permaneció operacional. La mayoría de los volcanes necesitan cientos de miles de años para formarse, pero si creen que todos se toman su tiempo, se equivocan. En 1943, 300 sismos sacudieron la tranquila ciudad mexicana de Paricutín en un solo día. Mientras los temblores continuaban, la tierra de un granjero se abrió expulsando humo y ceniza. En menos de 24 horas surgió un cono de ceniza de 12 metros. Había nacido un volcán. Una semana después tenía 150 metros de altura. Un volcán creció de la nada en la tierra de esta gente. Podrán imaginarse que el granjero seguramente no estaría particularmente feliz. En solo un año, el volcán alcanzó 365 metros de altura. Después de 9 años de erupciones, el nuevo volcán ocupaba más de 25 kilómetros cuadrados de tierra y destruyó 2 pueblos. Luego se detuvo. No entró en erupción desde entonces. Hoy en día, el volcán Paricutín de 423 metros es considerado una de las maravillas naturales del mundo. Los volcanes pueden atacar en un instante, pero sus efectos a menudo se prolongan por décadas. La erupción del monte St. Helens en 1980 duró solo 9 horas. En ese corto lapso mató a 57 personas y también causó más de $900 millones en daños materiales. Unos $2.000 millones actuales. Se necesitaron más de 20 años para que la región se recuperara parcialmente. En la isla grande de Hawái,
La dirección de un torrente de lava puede decidir el destino de comunidades enteras. En 1983, un torrente de lava comenzó a avanzar lentamente por la ladera sudeste de Kilauea, hacia el pueblo pesquero de Calapana. Sandy Smith lo vio en persona. Fui testigo de cómo bajaba por la ladera. Le tomó 4 años llegar hasta abajo y finalmente tuve que mudarme. Solo me mudé porque cuando miré por la ventana de mi cuarto, podía ver la lava avanzando a unos 60 metros. Y dije, creo que es tiempo de irnos. Pero Smith se negó a dejar la región después de que su casa fue destruida. Simplemente se mudó calle abajo. Entonces, en 1990, un segundo torrente incineró esa casa junto con el resto del pueblo. 15 años después, ella seguía teniendo ese espíritu indomable. Calapana no desapareció. Calapana sigue allí, bajo el torrente de lava. ¿Y qué es Calapana? Calapana es su gente. Y seguimos allí. Y en cuanto se detenga el torrente de lava, todos regresaremos y la reconstruiremos. Millones de personas en todo el mundo aprendieron a vivir con los volcanes, incluso a beneficiarse con ellos. En casi todo el mundo los volcanes son considerados tanto una fuerza destructiva como una fuerza renovadora. Aquí en Hawái es parte de la cultura hawaiana. Ven los torrentes de lava incluso como una fuerza renovadora. La lava centenaria endurecida se convierte en suelo volcánico rico en nutrientes. Los granjeros de todo el mundo lo supieron desde siempre. A pesar del riesgo, cultivan con gusto las laderas de los volcanes. En Islandia, hogar de tantos volcanes en actividad, aprendieron a aprovechar la energía geotermal a gran escala. Esta energía es empleada para todo, desde calentar los hogares hasta proveer electricidad. La actividad volcánica también puede ofrecer placeres sensuales. Si hay actividad volcánica caliente, hay fuentes termales. Imaginen si tienen un baño caliente. ¿Por qué no usarlo? En muchas regiones del mundo, las laderas escarpadas de los volcanes brindan refugio a plantas y animales raros, fuera del alcance y la destrucción del hombre. Y hace miles de millones de años, los gases emanados por los volcanes en realidad crearon nuestra atmósfera. Los volcanes tal vez ayudaron a iniciar la vida en la Tierra. En las profundidades del lecho oceánico siguen fomentando la vida. Los científicos estiman que hay más de 5.000 volcanes submarinos activos, aproximadamente el 70% del total de la Tierra. En septiembre de 2004, un vehículo de investigaciones del gobierno de los Estados Unidos llamado ROPOS se sumergió a 1.600 metros en el Pacífico Sur para estudiar a estos volcanes sumergidos. Lo que hallaron fue sorprendente. Miren allí todo eso que sale. Oh, Dios mío, miren. Una explosión de ceniza, humo y agua hirviendo de chimeneas submarinas. Se cree que las burbujas se llenan de dióxido de carbono puro y líquido. Había comunidades de camarones, cangrejos y peces en un hábitat mucho más profundo que el habitual para estos animales, junto con especies de vida submarina antes desconocidas. El anillo de fuego es la zona crítica donde la Tierra libera su mayor furia. Se extiende en el Océano Pacífico desde el sur de Chile hasta Alaska y Nueva Zelanda. El 80% de los mayores terremotos del mundo ocurren aquí, así como 4 de cada 5 tsunamis. El Anillo de Fuego es también donde está más de la mitad de los volcanes activos del mundo. Y allí es donde están en realidad los volcanes más explosivos y más peligrosos. La actividad volcánica es causada por choques de placas tectónicas enormes. La placa del Pacífico, la más grande y pesada, está por debajo de las otras, lo que hace que el magma se forme más cerca de la superficie de la Tierra que lo normal. Esto hace que al magma le resulte más fácil regresar a la superficie en forma de erupciones. En esta zona de peligro viven más de 500 millones de personas. Una receta para desastres futuros. Pero no todos los volcanes están en el borde de placas tectónicas. Los volcanes activos en la isla grande de Hawái están en el medio de la placa del Pacífico.
Es un punto crítico en las profundidades de la Tierra, que provee el calor que funde las rocas a unos 65 u 80 kilómetros de profundidad. El punto crítico es un punto débil en las placas tectónicas por donde sale el magma. Lenta, pero constantemente avanza hacia la superficie en medio del océano, dando finalmente nacimiento a la Tierra. Es más, todas las islas de Hawái surgieron del mismo punto crítico. Como el Océano Pacífico se mueve hacia el noroeste entre 8 y 10 centímetros por año, los volcanes básicamente crecen y surgen desde ese punto crítico en el interior de la Tierra. La más antigua de las 8 islas grandes de Hawái, Kauai, es la más occidental. Tiene más de 4 millones de años. La isla grande de Hawái es la más joven y la única con volcanes activos. La isla está formada por 5 volcanes que emergen mientras crecen. Su belleza natural hace que olvidemos fácilmente el peligro de estos gigantes. Puedes tener una experiencia que nunca olvidarás, pero tal vez no tengas mucho tiempo para olvidarla. En 2005, más de 800 turistas sufrieron lesiones provocadas por volcanes en Hawái. Comparados con los 4.500 millones de años de la Tierra, las islas de Hawái son bastante jóvenes y aún están en crecimiento. Incluso una nueva isla que está formándose bajo el agua, Lohi, está creciendo al sudeste de Hawái y los científicos predicen que saldrá a la superficie dentro de unos 10.000 años. El volcán Kilauea de Hawái es uno de los más activos del mundo. Está en erupción desde 1983 y produce suficiente lava por día para llenar 40.000 camiones. Desde 1986, 2.000 kilómetros cuadrados de tierra nueva se crearon ante nuestros ojos. Es una escena que cambia constantemente. Esta lava tiene 7 u 8 años de antigüedad y la lava detrás de mí tiene una semana. Cada vez que vengo es un escenario diferente y todo podría desaparecer mañana. La isla de Hawái también tiene el volcán más alto del mundo, el Mauna Kea, con 4.205 metros. Lo que no parece tan alto hasta que uno se percata de cuánto más está oculto bajo el agua. Si se mide el Mauna Kea desde el lecho oceánico, es en realidad más alto que el Everest. Si se buscan volcanes realmente altos, los que ofrece la Tierra no son nada comparados con los que el sistema solar tiene para ofrecer. Marte es el hogar del volcán más alto conocido, el Monte Olimpo, con una altura de 25.750 metros, casi 3 veces la altura del Everest. Y si se superpone el Monte Olimpo sobre Hawái, cubriría casi todo el archipiélago hawaiano. Es realmente un gran monstruo. Los científicos nunca vieron una erupción del Monte Olimpo ni de ningún otro volcán en Marte. Pero Io, una de las lunas de Júpiter, es una historia diferente. Aquí suceden constantemente erupciones extrañas. Los volcanes de Io probablemente no expulsan rocas fundidas. El magma misterioso que tiñe a Io de amarillo, verde y rojo puede ser azufre líquido. Las fumarolas volcánicas en Io pueden alcanzar alturas de más de 500 kilómetros, 10 veces más alto que los volcanes de la Tierra. La actividad es virtualmente constante, convirtiéndolo en el cuerpo volcánico más violento conocido en nuestro sistema solar. La actividad volcánica de Io es el resultado de las fuerzas gravitatorias de Júpiter. Su órbita irregular significa que se deforma cuando está cerca de Júpiter y regresa a la normalidad cuando se aleja. Esta fricción crea el calor que hace que las cimas de los volcanes de Io estallen. Io es realmente un lugar infernal, pero para un vulcanólogo es un paraíso absoluto, por todos estos volcanes constantemente en erupción. Si estuviera segura de sobrevivir, iría sin dudarlo. Un cráter volcánico. Un portal al infierno. Pero para unos pocos hombres y mujeres, es algo más. Es una ventana al alma de la Tierra. No estaría en ningún otro sitio que no sea la cima de un volcán. Se puede sentir el poder y el olor del lago de lava, y también su sonido.
Es muy emocionante. Creo que es un lugar maravilloso. Diría que los vulcanólogos son curiosos. Lo que estudiamos es la madre naturaleza y cada vez que voy a Hawái y veo fluir la lava, recuerdo por qué lo hago. Pero ser vulcanólogo tiene riesgos obvios. De hecho, es uno de los trabajos más letales del mundo. Por ejemplo, cuando el monte Pinatubo en las Filipinas comenzó a amenazar con entrar en erupción en 1991, casi 75,000 personas fueron evacuadas. Adivinen quiénes se quedaron. Un pequeño grupo de vulcanólogos. Entonces tuvo lugar la gran erupción. ¿Estamos todos? Debemos salir de aquí. Vi cómo esa cosa avanzaba, entonces me fui. Mi ropa interior está a 2 kilómetros de distancia. Pinatubo entregó la mayor erupción volcánica vista en la Tierra en 80 años. Jim Mori estaba a cargo de observar los patrones sísmicos de los volcanes. De pronto 2 sismógrafos entre el volcán y nuestro observatorio se apagaron y un torrente enorme comenzó a bajar de la montaña hacia nosotros y destruyó los sismógrafos. Fue una de las veces en las que pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? Una nube de ceniza oscureció el sol. Un tifón desató lluvias torrenciales. Los científicos sabían que debían retirarse. Estábamos siendo atacados por rocas del tamaño de cerezas. Sentía que se estaba cayendo el cielo. Había un gruñido débil en el ambiente que resultó ser el alud de lodo, el lajar que bajaba por el valle de un río. Jim y sus colegas fueron afortunados, pero muchos otros vulcanólogos no tuvieron tanta suerte. El 18 de mayo de 1980, David Johnston tenía un puesto de observación geológica en una cadena a 8 kilómetros al norte del monte St. Helens. Hacía semanas que el volcán se estaba hinchando. Estaba listo para estallar en cualquier momento. Pero era el turno de Johnston y se quedó en su puesto. Cuando el monte St. Helens explotó, rocas del tamaño de un refrigerador cayeron sobre el pequeño remolque. Las rocas volaban a cientos de kilómetros por hora. El cuerpo de David Johnston nunca fue hallado. Muchos otros vulcanólogos tuvieron destinos similares en las últimas décadas. Eligieron vivir sus vidas con ese riesgo. Y experimentaron mucho más que miles y miles de personas juntas en toda su vida, porque decidieron correr ese riesgo. Quienes viven cerca del monte St. Helens y del Pinatubo son dolorosamente conscientes de los peligros de construir sus casas a la sombra de estos gigantes. Pero los volcanes no solo devastan las comunidades alrededor. Algunas erupciones pueden cambiar el mundo. En 1991, el Pinatubo lanzó cenizas y gases volcánicos a la atmósfera. En semanas, las nubes se diseminaron por el mundo. Millones de toneladas de dióxido sulfúrico formaron pequeñas gotas que alejaron el calor del sol de la superficie de la Tierra. La temperatura de todo el planeta bajó aproximadamente medio grado centígrado. Los científicos creen que el Pinatubo causó indirectamente inundaciones y sequías en varios continentes. Erupciones mayores afectan aún más el clima global. En 1815, el volcán Tambora, en Indonesia, tuvo una erupción que empequeñecería el Pinatubo, expulsando 20 veces más partículas. Fue seguido por lo que comúnmente se llamó el año sin verano. En todo el mundo, la temperatura cayó en promedio 2 grados centígrados durante varios años. En 1861 nevó en Nueva Inglaterra en junio. Pero una amenaza aún mayor para el clima global acecha debajo del Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. Si el supervolcán de Yellowstone desata toda su furia, la erupción será 500 veces mayor que la del Pinatubo. La temperatura global bajaría unos 14 grados. Se perderían las cosechas, los trópicos verían el fin de las lluvias estacionales. Millones morirían de hambre y sed. Si se priva a la población mundial de cosechas durante 5 o 10 años, entonces habrá hambre en todo el mundo. No sería necesario tanto tiempo para que el mundo entre en crisis.
Los científicos aún no están seguros si Yellowstone tendrá en el futuro una erupción tan fuerte como en el pasado. Pero una cosa es segura. Si tiene lugar una supererupción, la vida tal como la conocemos cambiaría para siempre. Entonces, ¿qué primicias explosivas tenemos? Hay 5 hechos volcánicos candentes. 1. La gente de Heimaey, Islandia, echó agua fría de mar sobre la lava para evitar que ésta destruyera su ciudad. 2. Los gases volcánicos tóxicos mataron a la mayoría de los habitantes de Pompeya, no el flujo final de cenizas. 3. Antes de ingresar en la escuela de vulcanología, tenga presente que es una de las profesiones más peligrosas del mundo. 4. Si se mide desde el fondo del mar, el volcán Mauna Kea de Hawái es más alto que el monte Everest. 5. Y finalmente, si decide caminar por el parque Yellowstone, recuerde que estará parado en el cráter del volcán más grande del mundo. Versión en español, Palmera Records.